El aire denso del pasillo de urgencias le raspaba la garganta. Rafael llevaba una hora viendo cómo los camilleros cruzaban de un lado a otro, mientras su madre seguía aferrándose a la vida con un sonido que parecía un silbido roto. No recordaba haber sentido tanto miedo desde niño. La sirena de la ambulancia se había apagado hacía rato, pero su eco aún vibraba en su cabeza. Madrid, afuera, rugía como siempre, indiferente. Dentro del hospital Gregorio Marañón, el tiempo se había detenido. Cada segundo caía pesado, como si el reloj se burlara de él. Cuando por fin una enfermera pronunció su nombre, sintió las piernas flojas. Lo guiaron por un pasillo interminable hasta una sala donde el olor a desinfectante y metal era insoportable. Carmen, su madre, estaba ya conectada a un monitor. Los pitidos marcaban un ritmo que le resultaba hipnótico y cruel. Y entonces lo vio. No supo decir por qué se fijó justo en él, entre tantas batas blancas. Quizá por la voz, grave y serena, o por la forma en que la mirada del muchacho no temblaba ante el dolor ajeno. «Buenas noches, don Rafael», dijo el enfermero, leyendo su ficha sin apartar la vista de la paciente. «Soy Iván, me haré cargo de su madre esta noche». No era mayor de 26, calculó Rafael. Demasiado joven para ese cansancio en los ojos. Había algo en su tono, una calma aprendida a base de noches sin dormir. Durante un instante, Rafael olvidó la angustia y solo observó cómo movía las manos, precisas, suaves, cambiando una vía, ajustando el oxígeno. El monitor se estabilizó. Carmen empezó a respirar un poco mejor, y Rafael sintió un alivio tan hondo que tuvo que apoyarse en la pared para no desmoronarse. Iván levantó la vista, apenas un segundo, y sus miradas se cruzaron. No fue una sonrisa, pero sí algo parecido a comprensión. Rafael quiso decir algo, agradecerle, pero la voz no le salió. La noche avanzó entre pitidos y luces frías. Cada vez que Iván entraba, el aire parecía menos asfixiante. Rafael pasaba las horas en una butaca incómoda, sin dormir, vigilando cada movimiento de su madre. A ratos se quedaba mirando cómo el enfermero pasaba de una cama a otra, siempre con esa mezcla de precisión y ternura que le resultaba desconcertante. En algún momento de la madrugada, mientras él trataba de no dormirse, Iván volvió a entrar. Revisó los sueros, apuntó algo en una hoja y se acercó a él. «Respira mejor. Va a salir de esta», dijo en voz baja. Rafael asintió. No sabía si le hablaba de su madre o de él. Después, el chico se fue, dejándolo otra vez con el zumbido constante del monitor y el peso de los pensamientos. Aquella noche no logró cerrar los ojos. A la mañana siguiente, Carmen dormía tranquila. Rafael bajó a la cafetería en busca de un café que supiera algo más que resignación. Estaba removiendo el azúcar cuando sintió una presencia a su lado. Iván se había sentado en la mesa de al lado, con su bandeja de desayuno. «Lleva muchas horas aquí», dijo sin mirarlo directamente. «Debería intentar descansar un poco». «Es difícil», contestó Rafael encogiéndose de hombros. «Cuando se trata de tu madre, el cuerpo no obedece». Iván sonrió apenas, con ese gesto que no llegaba del todo a los labios. «Lo entiendo. Yo pasé por algo parecido con mi abuela». Sus ojos se suavizaron un instante. «No se olvida, pero también aprendí que uno se rompe si no se da un respiro». Aquel pequeño comentario, tan sencillo, abrió una grieta en la rutina. Por primera vez, Rafael sintió que alguien hablaba su mismo idioma. No el de la compasión forzada, sino el de la experiencia compartida. Siguieron hablando unos minutos, de cosas sin importancia, del café horrible, del turno largo, de la falta de sueño. Nada relevante, y sin embargo, cuando Iván se levantó para volver a su planta, Rafael se quedó con la sensación de que algo mínimo había cambiado. Esa tarde, la fiebre de Carmen bajó. Los médicos hablaban con cautela, pero por primera vez no había urgencia en sus rostros. Rafael quiso agradecerle a Iván,
pero no lo encontró. Se quedó de pie en el pasillo, mirando el ir y venir del personal, con la extraña sensación de estar esperando algo que no sabía nombrar. Esa noche volvió a verlo. Entró despacio en la habitación, revisó los cables, los medicamentos, y luego se detuvo a mirar al hijo de la paciente. ¿Todo bien?, preguntó con voz suave. Rafael asintió. Iván se acercó a comprobar una conexión junto al cabezal. Estaban tan cerca que podía sentir el calor que desprendía su cuerpo, el leve roce de su brazo al inclinarse. Fue un contacto mínimo, casi nada, pero suficiente para que Rafael sintiera una descarga que lo descolocó. No era deseo aún, sino una especie de reconocimiento, como si algo que llevaba años dormido se removiera sin permiso. Iván notó algo, porque levantó la vista. Sus ojos se cruzaron a escasos centímetros. Un silencio espeso los envolvió. Ninguno habló. Él volvió a su tarea con normalidad, pero el aire quedó distinto. Rafael se quedó mirando cómo salía de la habitación y supo que no olvidaría ese instante. Los días siguientes transcurrieron en una calma tensa. Carmen mejoraba, y él seguía allí, convertido en parte del mobiliario. Iván entraba, salía, siempre atento, siempre correcto. A veces intercambiaban un saludo rápido, otras una mirada que duraba un poco más de lo necesario. Y cada una de esas pequeñas cosas, insignificantes para los demás, eran para Rafael una corriente que lo mantenía despierto. Una noche, medio dormido en la butaca, oyó pasos. Abrió los ojos y lo vio. Iván, con la luz del pasillo recortando su silueta, lo miraba con una expresión distinta, más cálida. «Perdón, no quería despertarlo», susurró. «Solo venía a comprobar los niveles». «Estoy bien». Solo cerraba los ojos un momento, contestó Rafael con voz ronca. Iván se acercó a la cama, revisó el equipo y luego se giró hacia él. «Debería ir a casa a descansar unas horas. Su madre está estable. Puedo vigilarla yo». «No puedo dejarla sola». «No estará sola, estaré yo», dijo. Y esa frase, tan simple, sonó diferente, como una promesa que ninguno se atrevía a nombrar. Cuando salió de la habitación, Rafael siguió con la mirada la sombra del muchacho, hasta que desapareció al final del pasillo. Se quedó con el eco de sus palabras flotando en la cabeza. «Estaré yo». Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo veía, que alguien estaba ahí de verdad. No solo por su madre, sino por él. No durmió. Solo escuchó la respiración pausada de Carmen y el rumor lejano de la planta. Afuera, Madrid seguía latiendo. Dentro, algo acababa de empezar, aunque todavía no supiera qué era. La segunda mañana llegó con un silencio distinto. Carmen dormía más tranquila. El color había vuelto a sus mejillas y los médicos hablaban ya de traslado a planta. Rafael debería haber sentido alivio, pero en el fondo le inquietaba la idea de perder aquella rutina que lo mantenía en pie. El hospital se había convertido en su pequeño mundo, con horarios de visita, café malo y el sonido constante de los monitores. Y en ese mundo, Iván era la presencia que daba sentido a los días. Lo vio entrar poco después del cambio de turno. Llevaba el uniforme impoluto, los ojos cansados, pero la misma serenidad. Saludó con una leve inclinación de cabeza. Rafael notó una punzada de emoción absurda al oír su voz. Hablaron poco. Iván comprobó las constantes, ajustó un suero y comentó que todo marchaba bien. Antes de irse, se detuvo un instante frente a él. «Hoy parece que dormirá mejor», dijo mirando a Carmen. «Ojalá», respondió Rafael y añadió en un impulso. «Gracias por todo». Iván se limitó a asentir, pero el modo en que lo miró bastó para que Rafael sintiera que el agradecimiento había sido entendido de otra forma. No era gratitud profesional, era otra cosa, más íntima, más peligrosa. Aquella tarde, mientras bajaba al vestíbulo a estirar las piernas, escuchó una voz conocida en el pasillo lateral. Era Iván, discutiendo con otro enfermero. Se detuvo sin querer.
No tienes por qué hacerte el héroe, decía el otro, con tono burlón. Ese paciente del 412, el chico trans, déjalo en paz. No lo dejo en paz, lo trato como a cualquiera, contestó Iván, firme, sin alzar la voz. Y tú deberías aprender a hacer lo mismo. El silencio que siguió fue corto, pero lo bastante largo para que Rafael entendiera lo que había detrás. Ese muchacho que siempre sonreía sin esfuerzo tenía también un carácter que no se doblaba. Se alejó antes de que lo vieran, con un nudo extraño en el pecho. Era admiración, sí, pero también algo más. Los días siguientes se mezclaron entre visitas de médicos, llamadas de familiares y cafés sin sabor. Iván seguía apareciendo, siempre puntual, siempre atento. Ya no le decía don Rafael. Ahora era simplemente Rafa. Ese pequeño cambio le bastó para descolocarlo. Cada vez que lo oía, algo dentro se le movía. Una tarde coincidieron en el ascensor. Era la primera vez que se encontraban sin la presencia de Carmen. Iván llevaba una carpeta bajo el brazo. Rafael no sabía qué decir. El silencio era incómodo, pero también lleno de una energía extraña. «¿Le van a dar el alta a su madre en unos días?», comentó Iván, mirando al frente. «Sí, supongo que es lo mejor». Hizo una pausa, luego añadió: «Aunque no sé cómo se hace esto, volver a casa después de semanas aquí». Iván lo miró entonces, serio. «Se hace viviendo y descansando, y quizá dejando entrar un poco de aire nuevo». No era una frase médica, era una invitación velada. El ascensor se detuvo, y él bajó sin decir más. Rafael se quedó quieto, con la puerta abierta unos segundos, hasta que un celador lo empujó suavemente para que saliera. Esa noche, Carmen pidió ver una serie en la tele. Rafael fingió interés, pero su mente estaba en otro sitio. Cada vez que oía pasos en el pasillo, esperaba que fuera Iván. Cuando al fin apareció, le faltó poco para levantarse. Iván revisó el equipo con la eficiencia de siempre, pero algo en su forma de moverse era distinto, más lento, más consciente de su presencia. «Parece que está mucho mejor», dijo Rafael. «Lo está, y usted también». «¿Yo?», preguntó, fingiendo sorpresa. «Sí, al principio no hablaba con nadie, ahora hasta sonríe. No se haga el duro». Rafael soltó una risa breve. «No sabía que me estaba observando». «No lo hacía». Iván sonrió. «Es que algunos cambios se notan». Hubo un momento en que el silencio se alargó. Rafael notó cómo el corazón se le aceleraba sin motivo claro. Iván, sin apartar la mirada, acomodó la manta de Carmen, se inclinó y al enderezarse, su brazo rozó el suyo. Un contacto mínimo, pero suficiente para encenderlo todo otra vez. Más tarde, cuando el enfermero salió, Rafael se quedó mirando la puerta cerrada. No quería admitirlo, pero esperaba esas pequeñas coincidencias como quien espera aire. En cada gesto encontraba un mensaje que quizás no existía. ¿O sí? Al día siguiente, mientras bajaba a la cafetería, lo encontró sentado solo, con un café entre las manos. Dudó antes de acercarse. «¿Puedo?», preguntó señalando la silla. Iván asintió. Hablaron de tonterías, el café, el clima, los turnos interminables. Pero debajo de las palabras flotaba otra conversación, muda, llena de tensión contenida. En un momento, Iván lo miró con una mezcla de ternura y curiosidad. «No debe de ser fácil cuidar y esperar al mismo tiempo», dijo. «No lo es, pero tampoco sé hacer otra cosa», respondió Rafael. El enfermero se quedó un instante callado, luego bajó la mirada. A veces, uno cuida a otros para no enfrentarse a su propia soledad. Rafael sintió que esas palabras le atravesaban. No supo qué decir. Iván sonrió de nuevo, suave, como si se disculpara por haberse mostrado demasiado. Esa noche, antes de dormir, Rafael pensó en esa frase una y otra vez. No era solo que le gustara el chico, era algo más profundo, la sensación de haber encontrado a alguien que veía lo que los demás ni miraban.
Pero junto a esa claridad crecía también un miedo antiguo, un reflejo aprendido. No podía permitirse sentir eso. No a su edad. No allí. Cerró los ojos, intentando convencer al corazón de que todo era un malentendido. Pero cuando escuchó los pasos de Iván pasar por el pasillo, comprendió que ya era tarde. El alta de Carmen llegó antes de lo previsto. Los médicos sonreían, satisfechos, y ella, aunque débil, ya hacía bromas sobre lo mala que estaba la comida del hospital. Rafael debería haber estado feliz, pero al escuchar la fecha exacta, sintió un vértigo que no quiso reconocer. En 2 días se acabarían las visitas, los pasillos blancos, los turnos nocturnos. Se acabaría Iván. Aquel mediodía lo vio al fondo del pasillo, revisando una bandeja de medicación. Quiso acercarse, pero algo lo frenó. Había demasiada gente. Cuando por fin se atrevió, ya se había ido. Pasó el resto del día en silencio, atendiendo a su madre y fingiendo calma. Esa noche, mientras ayudaba a Carmen a incorporarse para cenar, Iván entró sin hacer ruido. «Buenas noticias, ¿eh?», dijo dejando una carpeta sobre la mesa. «Mañana se firma el alta definitiva». «Sí, parece que ya se acaba esta etapa», respondió Rafael. Iván se acercó para ajustar las almohadas. Se inclinó sobre la cama, tan cerca que el aire cambió de temperatura. El brazo de Rafael rozó su cintura. No fue un accidente. Ambos lo sintieron. Por un segundo se quedaron así, inmóviles, mirándose sin saber si apartarse o acercarse más. Luego Iván se enderezó con un gesto profesional. «Dormirá en casa mucho mejor», dijo sin mirarlo, y salió. Rafael se quedó quieto, el corazón golpeándole el pecho. Era absurdo, un hombre de su edad paralizado por un roce. Se dijo que estaba cansado, que solo era gratitud, pero en el fondo sabía que mentía. Al día siguiente, bajó temprano a por café. No había dormido. Lo encontró en la cafetería, solo, con un vaso entre las manos. Dudó un instante y luego se acercó. «¿Puedo sentarme?» «Claro». Hablaron con naturalidad, como si ya se conocieran. Iván le contó que vivía en un pequeño piso compartido cerca del hospital, que apenas tenía tiempo para nada fuera de las guardias. Rafael lo escuchaba, hipnotizado por la calma de su voz. Luego fue él quien habló, del divorcio, de la casa vacía, de los años que pasaban sin grandes sobresaltos. «Y ahora su madre se recupera», dijo Iván. «Eso cambia muchas cosas». Sí, Rafael bajó la vista. Pero a veces lo que vuelve a casa no es lo mismo que se fue. Iván lo miró largo rato, como intentando leer entre líneas. A veces es lo mejor que puede pasar. Se quedaron callados. La conversación flotaba entre ellos como una cuerda tensa, lista para romperse o unirse. Cuando sonó el busca de Iván, él se levantó. Antes de irse, le puso una mano en el hombro. «Me alegra verla sonreír otra vez, Rafa». Rafael no respondió. Solo sintió la presión de esos dedos, breve, cálida, imposible de ignorar. Esa tarde, Carmen pidió pasear un poco por el pasillo. Rafael la acompañó, empujando lentamente la silla de ruedas. De pronto, vio a Iván hablando con otro enfermero al final del corredor. Al cruzarse, ambos se saludaron con una leve sonrisa. La mirada de Iván se detuvo un segundo más de lo normal. Fue un instante, pero bastó para que Rafael entendiera que aquello no era solo una ilusión. Esa noche, ya casi vacía la planta, se quedó solo un rato junto a la cama. Carmen dormía. El cansancio lo vencía, pero no quería marcharse aún. Escuchó pasos, suaves, reconocibles. Iván entró con una linterna pequeña. «Solo venía a revisar una cosa. No se asuste». «No lo hago», dijo Rafael, más rápido de lo que quería. Iván se acercó al monitor, luego bajó la voz. «Mañana le dan el alta. Tendrá que cuidarse usted también». Rafael asintió. «No sé cómo se hace eso». «Empieza por dormir», respondió Iván, sonriendo apenas.
y por no cargar solo con todo. Durante unos segundos no hablaron. Luego, Iván se inclinó para revisar la vía de Carmen. Sus manos rozaron las de Rafael. Fue un contacto leve, casi accidental, pero esta vez ninguno se apartó. Rafael notó la piel cálida, el pulso rápido. Iván levantó la vista, y la distancia entre ambos se volvió irreal. El aire olía a desinfectante, pero también a algo nuevo, eléctrico. No hubo palabras, solo ese segundo suspendido, donde todo lo no dicho pesaba más que cualquier frase. Entonces, Iván retiró lentamente la mano, dejando un eco que se le quedó grabado en la piel. «Descanse», murmuró antes de salir. Rafael se quedó mirando la puerta. No podía dormir. Cerró los ojos y lo vio otra vez. El gesto tranquilo, la voz baja, la forma en que lo miraba sin miedo. Había pasado media vida ocultando lo que era, aprendiendo a disimular hasta los sentimientos más pequeños. Pero esa noche comprendió que algo se había quebrado, y que no sabía cómo volver a esconderlo. Por la mañana, mientras ayudaba a su madre a vestirse, la emoción lo desbordó. Todo era una mezcla de alivio y pérdida. Afuera los coches sonaban, la ciudad seguía su ritmo, pero él se sentía fuera del tiempo. Cuando Iván apareció para firmar los últimos papeles, el corazón se le disparó. «Felicidades, Carmen. Ya la tenemos lista para volver a casa», dijo con una sonrisa genuina. «Gracias, hijo», respondió ella, sin notar la tensión que flotaba entre los dos hombres. Iván se giró hacia Rafael. «Ha sido un placer cuidar de ella». La frase era inocente, pero la mirada no. Una chispa, una promesa sin palabras. Rafael quiso decir algo, invitarlo a un café, al menos despedirse con más calma, pero Carmen interrumpió con alguna broma, y el momento se esfumó. Más tarde, cuando él bajaba los últimos papeles a administración, lo vio en el vestíbulo, apoyado en el mostrador. Solo. No había razón para acercarse, pero lo hizo. Iván lo miró, y antes de que pudiera hablar, dijo: «¿Tomamos ese café pendiente cuando termine mi turno?» Rafael sintió el corazón en la garganta. Asintió sin pensarlo. Y en ese gesto simple, supo que todo estaba a punto de cambiar. La tarde cayó sobre Madrid con un cielo gris, el aire frío de febrero filtrándose por las calles vacías. Rafael esperaba frente al hospital, con las manos en los bolsillos y un nudo en el estómago que no recordaba haber sentido desde hacía décadas. No era miedo, pero se le parecía. A lo lejos vio salir a Iván, sin uniforme, con una chaqueta sencilla y el cabello todavía húmedo. Su sonrisa, al verlo, le aflojó el pecho. Caminaron sin rumbo fijo por las calles de Lavapiés. El tráfico era un rumor lejano. Los bares empezaban a encender luces y el sonido de las tazas de café acompañaba sus pasos. Se sentaron en una terraza pequeña, una de esas que sobreviven al invierno gracias a las estufas de gas y a la terquedad de los clientes. Rafael pidió cortado. Iván, un café solo. Durante unos minutos hablaron del hospital, de los turnos, de la madre que ya dormía en casa. Todo sonaba normal, pero el silencio entre frases era más elocuente que cualquier palabra. «Nunca había salido con un familiar de un paciente», dijo Iván, con media sonrisa. «Yo nunca había invitado a un enfermero a tomar café», contestó Rafael. Se rieron, un poco incómodos, un poco aliviados. El hielo se rompió ahí. Iván empezó a hablar de su vida con una sinceridad que desarmaba. Creció en Oviedo. Su familia no tenía dinero y decidió estudiar enfermería cuando su hermano menor enfermó. Lo contó sin dramatismo, como quien ha hecho las paces con el pasado. Rafael lo escuchaba en silencio, sin saber si admirarlo o envidiarlo. «Mi padre no lo llevó bien cuando salí del armario», dijo Iván con calma, mirando el humo que salía del café. «Me fui de casa a los 18. Desde entonces no he vuelto a Asturias. Pero no me arrepiento. Mentirme a mí mismo era peor». La frase le dio de lleno. Rafael tragó saliva, consciente de que ese muchacho había dicho en voz alta lo que él nunca se atrevió ni a pensar.
Sintió el impulso de confesar algo, de contarle su propia historia, pero las palabras se le atascaban. Yo, empezó, y luego se calló. Iván lo miró con paciencia, sin presionar. No hace falta que diga nada. A veces el silencio también cuenta. Esa comprensión silenciosa lo desarmó. Rafael bajó la vista, sonriendo con una mezcla de vergüenza y alivio. He pasado tanto tiempo viviendo de cara a los demás, que a veces olvido quién soy. Eso se puede cambiar, dijo Iván con suavidad. Nunca es tarde. Hablaron de libros, de películas, de las cosas pequeñas que sostienen la vida. Cuando el camarero retiró las tazas, ya no quedaban palabras incómodas. Iván lo observaba con esa atención serena que no pide nada, solo presencia. La noche se les echó encima sin que lo notaran. Tengo que volver, dijo Iván mirando el reloj. Entro en turno a las 11. Te acompaño, dijo Rafael sin pensar. Caminaron de regreso al hospital. El aire era más frío y las farolas dibujaban reflejos en los charcos. No hablaron mucho, pero el silencio tenía otro tono, más denso, cargado de una energía contenida. Al llegar a la entrada lateral, Iván se detuvo. No deberías pasar, dijo con una sonrisa nerviosa. Si me ven contigo, pensarán que estoy de guardia doble. No diré nada, respondió Rafael, intentando sonar tranquilo. Iván dudó un instante, miró alrededor y lo condujo por un pasillo lateral, hacia una zona del hospital ya vacía a esas horas. Los fluorescentes parpadeaban. Pasaron por una puerta sin cartel y entraron en una pequeña sala de suministros. El olor a alcohol y cartón viejo los envolvió. Iván cerró la puerta con un clic suave. Aquí nadie entra a esta hora, susurró. El silencio se hizo más espeso. Rafael podía oír su propia respiración, el corazón golpeando sin ritmo. Iván se acercó despacio, sin decir nada, hasta quedar a un paso de él. Su mirada no tenía duda. No sé si esto es una locura, murmuró Rafael. Lo es, contestó Iván. Pero las locuras a veces salvan. La distancia se rompió. El beso llegó lento, como una decisión compartida. Al principio fue tembloroso, casi torpe, pero pronto el miedo cedió paso a algo más profundo. No era un impulso juvenil, sino un reconocimiento. Rafael sintió la calidez de esa boca, el temblor de unas manos que sabían lo que hacían, y, por primera vez en mucho tiempo, dejó de pensar. Cuando se separaron, ninguno habló. Permanecieron unos segundos con las frentes apoyadas, respirando el mismo aire. Afuera, un carrito metálico pasó por el pasillo, recordándoles dónde estaban. Iván dio un paso atrás, sonriendo con los ojos brillantes. No esperaba que pasara, o quizás sí, dijo con voz baja. Pero quiero que sepas que no te pido nada, solo que no te asustes. Rafael lo miró sin poder hablar. En el fondo, lo único que quería decir era gracias, por el valor, por la honestidad, por haberle recordado que aún podía sentir algo real. No estoy asustado, susurró al fin. Solo no sé a dónde lleva esto. A ningún sitio, si lo piensas demasiado, dijo Iván con una sonrisa tranquila. A algún sitio, si te dejas llevar. Rafael asintió. Sabía que en cuanto saliera de aquella sala, volvería el mundo real, su madre, el trabajo, la rutina. Pero también sabía que algo irreversible había ocurrido. Iván abrió la puerta y el aire del pasillo los envolvió de nuevo. Antes de marcharse, el enfermero se giró y le tocó la mano, apenas un segundo. Nos vemos pronto, Rafa. Cuando la puerta se cerró, Rafael se quedó solo. Apoyó la espalda en la pared, intentando recuperar el aliento. No era solo el beso, era la sensación de haber despertado después de años dormido. Y aunque el miedo seguía ahí, ya no era más fuerte que el deseo de volver a verlo. La mañana siguiente amaneció limpia y fría. Madrid olía a pan recién hecho y a tráfico, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de Rafael
Todo era distinto. Mientras ayudaba a Carmen a recoger sus cosas, la cabeza le daba vueltas. La noche anterior parecía un sueño, uno de esos que dejan el cuerpo ligero y el alma desordenada. No sabía si volvería a ver a Iván ni cómo enfrentarse a eso. El papeleo del alta fue eterno. Firmas, recetas, indicaciones médicas. Todo mientras él sentía la mente en otra parte. Carmen estaba feliz, hablando sin parar, ajena al torbellino que llevaba su hijo por dentro. Cuando por fin la acompañó hasta la salida, vio a Iván en el vestíbulo. Estaba de pie, con su uniforme, el pelo recogido y esa serenidad que tanto lo desarmaba. «Hasta aquí llegamos, mamá», dijo Rafael, intentando sonar normal. «No te olvides de darle las gracias al enfermero», respondió ella. Se acercó a él, dejando que la enfermera empujara la silla unos metros más adelante. «Gracias por todo, Iván», murmuró. «Ha sido un placer cuidar de ella», contestó Iván, con voz tranquila. Pero la mirada decía otra cosa. Había en ella una mezcla de ternura y complicidad. Durante unos segundos, el ruido del hospital desapareció. Fue Iván quien rompió el silencio, inclinándose apenas. «Llámame cuando tengas un respiro. No hace falta una excusa». Rafael asintió sin poder hablar. Carmen lo llamaba desde la puerta. Cuando se giró para marcharse, Iván le rozó la mano. Apenas un instante. Un toque leve, pero suficiente para grabarlo en la piel. Horas después, ya en casa, el silencio se volvió insoportable. Su madre dormía en el sofá, agotada por el traslado, y él se quedó mirando la ventana. Afuera la ciudad seguía viva, pero él sentía que todo lo demás se había quedado suspendido en aquella sala del hospital. Sacó el móvil varias veces, lo desbloqueó, lo bloqueó, volvió a mirarlo. No tenía su número, solo un nombre y una promesa. Pasaron 2 días. Los llamó el médico, vinieron vecinos, hubo rutinas. Nada tenía color. Al tercer día, mientras iba a la farmacia, escuchó un mensaje de voz. Era breve, casi susurrado. «Soy Iván, termino turno a las 8. Si quieres, nos vemos donde el otro café». El corazón le dio un salto tan fuerte que tuvo que apoyarse en una farola. Esa tarde volvió al mismo lugar. Estaba vacío, salvo por el camarero aburrido y una pareja de estudiantes. Iván llegó puntual. Llevaba ropa sencilla, una bufanda gris y los ojos cansados. Se saludaron con torpeza. Luego el silencio se rompió, como si nunca hubiera existido. Hablaron de todo y de nada, de películas viejas, de lugares que querían visitar, de lo absurdo que era el miedo a empezar algo. Cuando anocheció, salieron a caminar por la Gran Vía. Las luces encendidas les daban un aire de película. Iván hablaba de un curso de especialización, de mudarse quizá a otro hospital. Rafael escuchaba con atención, pero el corazón se le apretaba con cada palabra. «¿Te irás pronto?», preguntó. «No lo sé. A veces pienso que necesito un cambio, pero también...». Iván se detuvo y lo miró. «Hay cosas que me atan aquí». Rafael sintió el aire más denso. Nadie alrededor parecía mirarles. Iván dio un paso más cerca. «No quiero que pienses que fue solo un impulso», dijo con voz baja. «Lo que pasó, lo que está pasando, me importa». Rafael respiró hondo. «A mí también, solo que me cuesta creer que aún haya espacio para empezar algo». Iván sonrió. «El espacio no se encuentra, se hace». Caminaron sin hablar durante un rato, hasta llegar a un pequeño parque. Las luces de los faroles se reflejaban en los charcos. Iván se detuvo, miró a su alrededor y luego a él. «¿Puedo?». No hizo falta responder. Se acercó despacio, lo tomó del rostro y lo besó. Fue un beso tranquilo, sin urgencia, distinto del anterior. No había miedo, solo certeza. Rafael cerró los ojos y sintió que el mundo, por fin, dejaba de girar tan rápido. Cuando se separaron, Iván se echó a reír, bajito. «Creo que deberíamos sentarnos, o pareceremos adolescentes».
Rafael sonrió, casi sin poder creerlo. No me importa cómo parezcamos. Se sentaron en un banco. Iván apoyó la cabeza en su hombro. El silencio entre los dos ya no era incómodo. Era hogar. El viento traía olor a lluvia, y los coches pasaban lejos, ajenos a esa pequeña burbuja. No sé qué pasará, dijo Rafael al cabo de un rato, pero por primera vez en muchos años no tengo miedo. Eso basta, contestó Iván. Permanecieron así, sin prisas, viendo cómo la ciudad se apagaba poco a poco. No había promesas ni grandes declaraciones, solo una calma nueva, una certeza simple. Estaban vivos. Y de algún modo, eso era amor.